Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 28 de enero del año 2023. Prácticamente este mes ya está más que terminado. 3 días aproximadamente faltan y el primer mes se ha ido, pero de una manera vertiginosa. Y creemos que muchas cosas van a acontecer en este 2023. Apenas vamos comenzando, así que todavía no alcanzamos a vislumbrar muchas cosas, pero sí debo decirle que el sistema sigue trabajando y sus metas nadie las puede frenar, solamente el Dios bendito, que es el que maneja los tiempos y las épocas. De alguna manera nosotros, o como de la forma que sea, tenemos como hijos de Dios que seguirnos preparando, y creo que hoy ya no estamos enfrentando solamente el pecado, sino estamos enfrentando prácticamente al sistema de Satanás, al sistema diabólico, que de alguna manera lo estamos viendo en la forma en que están presentando la creación de Dios, que es el hombre. Todas esas perversiones, torceduras, todas esas leyes, la mentira, la traición, la farsa, la hipocresía, las torceduras sexuales, etcétera, han ido creciendo de una manera jamás pensada. Pero está escrito pues que los días del retorno del Señor serían como los días de Noé, como los días de Sodoma. Los días de Noé comían, bebían, se daban en casamiento, que es una de las cosas más marcadas en ese tiempo. Comían carne humana, bebían sangre humana y se daban en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso, sumado a toda la gama de barbaridades que están permitiendo y que se han ido expandiendo a nivel mundial. Y lo que falta todavía. Pero ya no es, nosotros como Iglesia de Cristo ya no estamos enfrentando solamente el pecado, sino estamos enfrentando prácticamente al sistema diabólico. Estamos viendo ya prácticamente cómo el sistema ha sido tomado totalmente por el diablo, y la única entidad que se ha mantenido ahí peleando en contra de todo ello y predicando el evangelio de la verdad divina, pues es la Iglesia de Cristo. Mientras nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca pues tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Fíjese que bajó a mi corazón un pensamiento. Estamos prácticamente enfrentando un sistema embarazado por el diablo. Y nace esto porque Isaías 33:10 dice: ahora me levantaré, dice el Señor, seré exaltado, ahora seré ensalzado. Oiga lo que dice: concebiste paja, daréis a luz rastrojo. Mi aliento como fuego os consumirá, y los pueblos serán calcinados como espinos cortados, que son quemados en el fuego. Oí los que estáis lejos lo que he hecho, y los que estáis cerca reconoced mi poder. Pero a mí me llamó mucho la atención el verso 11 que dice: concebisteis paja, daréis a luz rastrojo. Cuando usted lee todo el capítulo 33 de Isaías, habla acerca prácticamente de lo que se está moviendo ahora a nivel mundial. Habla también de cómo Israel espera el auxilio del Señor. Y
Por ejemplo, el verso 1 de este capítulo dice: "Ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia cuando contra él", dice: "Cuando termines de destruir, serás destruido, y cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti". Pero de pronto me doy cuenta que en realidad Dios hizo al hombre con una voluntad propia. Pero antes de entrar en ese tema, en esa explicación, concebisteis paja, daréis a luz rastrojo. El concebir automáticamente nosotros entendemos que es un embarazo. Y entendemos también concebisteis paja. La paja es un material diabólico, un material satánico, porque recordemos que es paja la que Faraón le daba al pueblo de Israel mientras estaba en esclavitud para hacer ladrillos. Ladrillo representa la religión y la paja representa material satánico. Éxodo 5:7 nos revela, dice: "La orden de Faraón ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos", dice: "que vayan ellos y recojan paja por sí mismos". Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo: "Así dice Faraón: no os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo". Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger, dice, rastrojos en lugar de paja. Ok. Concebisteis paja, daréis a luz rastrojos. Y la palabra concebisteis tiene que involucra un embarazo. Y la paja es material satánico, diabólico. Quiere decir entonces que la humanidad está siendo embarazada por el diablo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por ejemplo, Malaquías 4:1 dice: "Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama". Por eso es que este pasaje de Isaías 33:11 dice: "Concebisteis paja, daréis a luz rastrojo, mi aliento como fuego os consumirá". Eso es prácticamente lo que está diciendo Malaquía. Todos los que hacen, todos los soberbios, dice, y todos los que hacen el mal serán como paja. El día, dice, que va a venir les prenderá fuego. El día se refiere al Señor. Y por último, Mateo 3:12 dice: "El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible". Lamentablemente debo decirle que cuando se refiere a paja, no solamente se refiere a material o a instrucción satánica, diabólica, a leyes diabólicas, a decretos que están estableciendo los gobiernos en este tiempo, que son prácticamente propios del sistema del anticristo, que son contrarios a lo que nuestro Cristo estableció para nosotros como hijos de Dios. Pero cuando habla de paja también se refiere a todos aquellos hombres que de alguna manera fueron embarazados por el sistema de tinieblas, que al final no solamente la instrucción que recibieron, sino su propia vida se convirtió en una paja que está destinada a ser quemada en el lago de fuego. Que la única manera de poder escapar de ahí es que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo, lo reciban como su Salvador y puedan ser salvos de condenación eterna. Pero lo que a mí me revolucionó de esto es
¿Cómo es que el enemigo embaraza al hombre? Y por ejemplo, mire, nosotros sabemos perfectamente que Dios creó al hombre con una voluntad propia, lo que muchos le llaman el libre albedrío. Dios creó al hombre con una voluntad propia. Y al entender que Dios crea al hombre con una voluntad propia, yo entiendo que el diablo no tiene el poder para embarazarlo con sus leyes, con su forma de pensar, con sus propósitos, a menos que el hombre se deje embarazar. Eso es algo que tenemos nosotros que entenderlo. Porque al crearnos el Señor con una voluntad propia, que nos dio la libertad de nosotros poder escoger. Y quizá alguien diga, pero ¿cómo va a escoger el hombre si el hombre en realidad desconoce el Evangelio? Sí, es cierto, pero debo recordarle también que Dios le dio al hombre una conciencia. Una conciencia que le dicta lo bueno y lo malo, pero también debo decirle que la abundancia del pecado existente en el mundo y el llevarlos a la práctica por decisión propia ha hecho que la conciencia se les cauterice y por ende aprovecha el diablo para embarazarlos. Señor, reprenda al diablo. Pero entendiendo también, como dice, por ejemplo, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya que muestran, dice el verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Sí está bien. La maravilla del Dios bendito para con el hombre lo hace con una voluntad propia. De tal manera que aún el haber recibido al Señor Jesucristo como Salvador también es una voluntad propia, porque viene Él y se presenta a nosotros, el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, reconocemos que somos pecadores porque la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva a recibirle como nuestro Salvador. El recibirle nos abre la puerta a una gama de bendiciones, pero su bondad nos guía al arrepentimiento. Pero claro, es propio una voluntad propia, el decir, Señor, yo te necesito, reconozco que soy pecador, que necesito reconocerte como mi Salvador para ser libre de condenación eterna. Pero todo eso es una voluntad propia. En lo que respecta a la salvación y en lo que respecta a nuestras obras, nosotros tenemos que entender que Dios nos enseña ahora lo bueno. Traemos una naturaleza caída en donde aprendimos todo lo malo, pero ni el diablo ni Dios nos obligan. Nosotros decidimos por voluntad propia. Él solamente nos dicta lo bueno que tenemos que hacer, mientras el enemigo también nos dicta lo malo que nosotros podemos hacer si nosotros decidimos acceder a lo que Él nos pide. Pero hay una conciencia, aún no teniendo a Cristo, el hombre tiene una conciencia. Una conciencia que le dicta, dice Romanos, por instinto, dice, son una ley para sí mismos, tienen una ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces
y otras defendiéndolos. De tal manera que podemos decir que entonces el hombre no tiene excusa, exactamente como lo dicta Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios se revela a ellos por medio de lo creado. Al ver todas las creaciones, llámele cielo, llámele árboles, llámele animales. Hermano, es imposible no ver a Dios en su creación. De hecho, el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. De tal manera que Dios de alguna manera le muestra al hombre que existe y pone dentro del hombre una conciencia que le dicta lo bueno y lo malo. La abundancia del pecado y el hombre acceder al pecado hace que la conciencia se cauterice, y es cuando el diablo aprovecha para poder embarazarlos de todo lo malo, y especialmente en este tiempo, porque cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 33, usted se da cuenta que prácticamente lo que Dios está diciendo ahí es que viene el día en que el Señor va a derramar sus juicios sobre la tierra, y que aquellos que se dejaron embarazar por el diablo, la única manera de escape es venir a Cristo. Y creemos que muchos, al final, ya en las últimas, como dice la profecía de Apocalipsis, que Juan vio una multitud de naciones, de tribus y lenguas que nadie podía contar, que habían ido a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, que habían sido decapitados, pero que en las últimas fueron salvos. Creo que Dios en su grande misericordia, todavía, porque todavía va a haber testimonio del Evangelio en la gran tribulación por medio de los 144,000 israelitas y los 2 testigos que van a estar activos, que se van a meter hasta el último rincón de la tierra. Todavía va a haber evangelio para salvación, aun cuando la iglesia ya se fue en el arrebatamiento, las primicias ya se fueron en el arrebatamiento. Pero Dios en su grande misericordia, como Él dice, todas las almas son mías, y entonces Dios va a permitir que el evangelio sea predicado, aun cuando nosotros nos damos cuenta que el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo yace bajo el poder del maligno, pero no el hombre. El hombre. Porque el hombre fue creado de parte de Dios con una voluntad propia, como he dicho. Sumado a que tiene una voluntad propia, también tiene una conciencia que le dicta lo bueno, lo malo, porque sus pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los defienden. Todo depende qué es lo que está haciendo, ¿no? Sumado a ello, no tienen excusa, porque Dios les hizo ver todos sus atributos invisibles por medio de todo lo creado, de manera que no hay excusa. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición, como dice Romanos 6:14, que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero igual para el hombre sin Cristo, el pecado no va a tener dominio sobre de él, a menos que él, por voluntad propia, decida hacerlo. Entre toda la humanidad, amado pueblo, hay gente que tiene muy buenos principios. No tiene a Cristo. Necesita a Cristo para ser salvo, pero aun cuando no tiene a Cristo, tiene muy buenos principios. Conocí a un pastor que antes de venir a Cristo, cuando él dio su testimonio, dijo, yo era un pecador feliz. No tomaba, no fumaba, no hacía drogas,
no decía malas palabras. Mi vida era mi trabajo y mi familia. Mi trabajo y mi familia. Y yo aparentemente pues tenía, decía él, ganado el cielo. Pero llegó un momento donde Cristo se me revela y me hace ver que con todo y mi forma culta, entre comillas, de vivir, yo estaba prácticamente destinado a condenación eterna. Pero se me revela el Señor y entonces me doy cuenta que toda mi forma culta y mis buenas obras y mi buen comportamiento, pues no me servían de nada. En el mundo hay mucha gente que tiene una forma de vivir muy desde la perspectiva humana muy buena. Muy buenas obras, no son adictos a las drogas, no toman, no fuman, tienen muy buenos principios que los padres les enseñaron, eh, eh, tienen una conciencia que les dicta lo bueno y lo malo, tienen una concepción dentro de su corazón de que hay un creador, porque Dios hizo al hombre de esa manera que pueda tener dentro de su ser el entendimiento de que hay un creador. Pero claro, el pecado abunda, el hombre por voluntad propia decide pecar y el pecado le viene a entenebrecer el entendimiento de tal manera que llegan al extremo, como lo vemos ahora, de decir que Dios no existe y que en realidad no lo necesitan. Pero tenemos nosotros que entender también que la bendición que nosotros como hijos de Dios ya estando en Cristo tenemos es que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros a menos que nosotros le abramos la puerta. Que por voluntad propia el abrirle la puerta es que nosotros vayamos a pecar. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, en la edición 2002, dice: Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo dejaste que Satanás entrase en tu corazón para que te hiciera mentir al Espíritu Santo? ¿Cómo dejaste? Otras palabras, el diablo no podía, Satanás no podía llenar tu corazón de mentira a menos que tú dejaras. Claro, ahí le está hablando a un creyente, pero aún cuando nosotros vemos al hombre sin Cristo, creado de parte de Dios con una voluntad propia, con una conciencia que algunas veces lo acusa, otras veces lo defiende, y sumado a ello, la creación de Dios se hace visible, el hombre por voluntad propia decide pecar. Exactamente, el hombre por voluntad propia, aún en medio de toda la ignorancia que tenga, decide si se deja embarazar por el sistema que ahora estamos viendo. Está el diablo embarazando a todo el mundo. Por eso es que yo le puse a esta enseñanza un sistema embarazado por el diablo. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para nosotros. Un sistema embarazado por el diablo. Una de las cosas que yo pude entender es que estamos ya no enfrentando el pecado en realidad, sino estamos enfrentando a un sistema que ha embarazado de tal manera a buena parte de la humanidad y a muchos que están en eminencia en puestos de liderazgo, de gobierno, los ha embarazado de tal manera porque lo que busca el sistema, que de alguna manera sabemos que hay una mente diabólica detrás de todo ello y quizá adelante en el recorrido de este año vamos a hablar y meternos un poco más en lo que concierne a profecía y temas precisamente de esta índole. Estamos ya enfrentando prácticamente al sistema caído de Satanás. Ya no es solamente el pecado, que en realidad el pecado no es el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre ahorita es que se alejó de Dios. En el momento que se alejó de Dios, aparece el pecado. Y claro, el hombre lejos de Dios es cuando el pecado puede hacer de las suyas, pero es porque ellos decidieron
ir a pecar. Nadie los estaba obligando. El que el hombre acepte ahora el embarazo directamente del diablo, porque es el diablo, el pasaje que leímos, concebiste paja, daréis a luz rastrojo, o sea, te embarazó el enemigo. La paja ya dijimos que es un material satánico. Entonces, si concibió paja es porque fue embarazado del diablo. Pero para que el hombre se deje embarazar del diablo es una decisión personal. Y eso aplica tanto a los que están afuera como a los que están adentro. Cuando alguien se deja embarazar de algo de parte del enemigo, definitivamente fue por una decisión propia. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Caín en el capítulo 4, verso 7 de Génesis dice, si haces bien, le dice el Señor, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien, serás acepto, pero si no haces bien, debes de entender que el pecado yace a la puerta. Y yace a la puerta significa que está tocando. El pecado está tocando a la puerta y si el creyente le abre la puerta, el enemigo se mete. El pecado tocó a la puerta de la mujer. Tocó a la puerta, porque si la escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre, entonces el pecado primero entró por la mujer. Luego, pues claro, mientras el hombre no pecaba, todo estaba en cierta manera normal, pero peca el hombre y alcanza a toda la humanidad. Y por eso es que nosotros al venir a Cristo no solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados personales, sino que dentro de la voluntad divina también nos es perdonado lo que muchos le llaman el pecado original, el pecado de Adán que nos alcanzó a nosotros y sumado a eso el pecado original, los pecados personales que cometimos antes de venir a Cristo. Entonces venimos a Cristo y nos es perdonado. Ahora tenemos nosotros la bendición de que, aparte de que tenemos una conciencia, porque tenemos una conciencia, la cual en la Escritura nos encontramos con suficientes versos que nos enseñan que hay que mantener una conciencia buena. Ya he dicho en otras ocasiones que una conciencia buena es aquella que se limpia menos y una conciencia limpia es aquella que se tiene que estar limpiando constantemente. Es como decir aquella frase, ¿verdad? Un lugar limpio no es el que se limpia más, sino el que se ensucia menos. Entonces una conciencia limpia es aquella que hay que estarla limpiando a cada rato, pero una conciencia buena es aquella que no muy fácilmente se ensucia. Nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que entender que aún como hijos de Dios nos enfrentamos a ese fenómeno que está inundando a toda la humanidad, porque el enemigo está embarazando. Comenzó por los de arriba. Y esa es una forma de cómo el enemigo trabaja. Comienza por los que están arriba, por los que están en eminencia, por los que están en liderazgo, por los que están en puestos de gobierno, porque de esa manera va a poder abarcar mucho más. Exactamente el mismo sistema que usó con la mujer. Le trastocó sus 5 sentidos, lo que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Que eso tiene que ver con los 5 ministerios, como lo hemos explicado otras veces. La vista, el apóstol, que es el que tiene la visión, el olfato, el profeta, porque es el discernimiento, el gusto, el evangelista, el oído, el maestro, y el tacto, el pastor, que es el que tiene contacto con las ovejas. Pero claro, entró el enemigo por medio, al mundo le entró por medio de los que están arriba, de los que están en eminencia, disculpe. Pero a la iglesia le quiere entrar y le ha entrado lamentablemente por los que están arriba también,
por los ministros. Ahora, nosotros como pueblo de Dios estamos enfrentando ya no el pecado solamente, sino estamos enfrentando prácticamente al sistema caído. Al ver las leyes aberrantes que están estableciendo y de la forma en que las cosas están caminando, uno prácticamente se da cuenta que ya no es el pecado solamente, sino que son ya mentes diabólicas. Son pensamientos satánicos. Y que nosotros como hijos de Dios tenemos que protegernos bajo esa cobertura, no solamente del poder del Espíritu, sino del poder de la revelación de la palabra también, para que el enemigo no venga y quiera embarazarnos, porque es cuando el enemigo logra embarazar a un creyente, lo que da a luz es una sequedad espiritual. Por eso dice en el Isaías 33:11, concebisteis paja, daréis a luz rastrojo. Y el rastrojo pues es hierba seca. Quiere decir que si alguien es embarazado de algo de parte del diablo, su vida espiritual se va a comenzar a secar, porque rastrojo es paja y paja es sequedad. Cuando vemos la palabra rastrojo en el diccionario Strong's, lo que quiere decir es sequedad, algo seco. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos ahora la bendición de tener una conciencia. Una conciencia que si nosotros la mantenemos buena o limpia, si usted quiere, pues vamos a estar sensibles. Es natural que la conciencia también actúa cuando está sensible y está limpia y es una buena conciencia. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y la conciencia nos dicta lo bueno y lo malo. Para ello tendríamos que entrar en tema de la instrucción, etcétera, ¿no? Pero aparte de ello, de tener una conciencia, también tenemos la instrucción. En la medida que hemos alcanzado, tenemos instrucción. Pero por si fuera poco, tenemos al Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu de Dios, porque ahora lo tenemos con nosotros, no solamente para enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir, sino para redarguirnos también de pecado, de justicia y de juicio. Usted no sé si se ha dado cuenta que hay veces que usted comete algo que va contrario a la Escritura, y una de las primeras cosas que siente es que el Espíritu se contrista. Y hay una vocecita muy profunda que yo le llamo el silbo apacible del Espíritu. Le dicta a su conciencia que usted en realidad lo que hizo no le agradó a Dios. Y por ende el resultado usted lo siente, porque usted siente tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque contristó al Espíritu Santo. Ahora, el por qué le digo yo todo esto es porque nosotros, por ejemplo, mire, la versión al día, en este pasaje, concebisteis paja, daréis a luz rastrojo, dice, vosotros concebís cizaña. Cizaña, usa la palabra cizaña en lugar de paja, y dais a luz paja. Por eso el fuego de mi aliento os consumirá. Y nosotros sabemos que la cizaña la sembró en el campo el maligno. Esa es la parábola de la cizaña y el trigo. Cuando llegan los discípulos, Señor, ¿quién sembró cizaña en tu campo? Dice, mientras los hombres dormían, vino el maligno y sembró cizaña. Ok. Entonces prácticamente al nosotros darnos cuenta, si usamos la paja, si usamos la cizaña, pues son dos clases de instrucción, semilla, porque la semilla es instrucción, material diabólico, y eso es lo que el enemigo está haciendo ahora con el mundo, embarazándolos. El sistema del anticristo, usando hombres, porque sabemos que el diablo lo que va a hacer es tomar el cuerpo de un hombre.
el cuerpo de un hombre, y que por medio de él van a salir muchas leyes, y que yo creo que ya están saliendo, no más que no se ha hecho público todavía, pero puedo asegurar que ya está en medio nuestro. Entonces, al ver las leyes que están saliendo, pues uno sencillamente deduce, esta es una mente diabólica. Es una mente totalmente tomada por el diablo, en donde está preparando todo el escenario para el fin. Y sabemos en realidad que el mundo está siendo embarazado del diablo, y que al final va a dar a luz al anticristo con unas leyes totalmente diabólicas como las que ya empezamos a ver. La versión Dios habla hoy, en esa edición 2002, en ese pasaje de Isaías, dice: vuestros planes y vuestras obras son paja y basura. Mi soplo os devorará como un incendio, dice. Y la versión oro dice: naciones orgullosas. El orgullo es la virtud, entre comillas, más grande en el reino de las tinieblas. Naciones orgullosas, vosotros concebiréis fogosos designios contra mi pueblo, y el resultado será no más que paja. Vuestro mismo espíritu, cual fuego, os devorará. Bueno, ¿qué es lo que le quiero yo decir con esto? Porque de pronto me puse a meditar un poquitito en esto y dije, verdaderamente nosotros como Iglesia de Cristo ya no estamos enfrentando solamente a un mundo pecador, sino estamos enfrentando a mentes embarazadas, tomadas totalmente por el diablo, en donde ha ido acrecentando la forma tan torcida, tan diabólica de pensar de los hombres, que al final va a terminar en una persecución contra la iglesia para matar a todos aquellos que tenemos principios celestiales enseñados por el Señor Jesucristo. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo el Señor a los fariseos? Las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque ahora procuráis matarme. Ya no era solamente querer, sino era buscar la forma de cómo matar. Eso es a lo que nosotros como iglesia vamos camino a enfrentarnos. Ya no es solamente la lucha contra el pecado, sino ahora es contra el sistema caído. El sistema caído de maldad, que al final de cuentas, amado pueblo, son mentes diabólicas, son principios diabólicos, son leyes diabólicas. Y es que en los días de Noé, por ejemplo, mire, para ir resumiendo esto, en este capítulo de Isaías 33 dice en el verso 1: ay de ti que destruyes, no has sido destruido, y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido, cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Porque lo que dice: cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. ¿Qué está diciendo esta profecía? Prácticamente estamos viendo a gente, hermano, destruyendo todo lo bueno, principios buenos, sistema de vida bueno, destruyendo la economía, destruyendo la ciencia, destruyendo el estudio, destruyendo la genética del hombre, destruyendo la creación de Dios, el hombre, etc. Y de esto hablamos en el retiro pasado en Alabama el año pasado, en septiembre. Todo lo está destruyendo el sistema. Y nosotros quisiéramos ver al Señor actuar y decir: Señor, destruye al malo, pues. Pero no, Dios los deja, hermano, que hagan y que destruyan y todo lo que está haciendo. Y sin embargo, va a llegar el momento en donde el Señor va a actuar en contra y va a prenderle fuego a todo, porque recuérdese, la tierra ya no va a ser destruida con agua, pero sí va a ser destruida con fuego. Este pasaje de Isaías habla: ay de ti que destruyes y no has sido destruido. La destrucción sabemos que viene del diablo, porque el Señor mismo dice que el ladrón viene solo para matar, robar y destruir. Entonces,
Al ver que se están destruyendo todo lo bueno, pues entendemos que el diablo está actuando. Ya no solamente el pecado, sino ahora enfrentamos aquellas mentes diabólicas, mentes satánicas, que totalmente van en contra de todo lo que nosotros como hijos de Dios hemos atesorado por años y lo cual tenemos que mantener para no dejarnos embarazar de ellos. No dejarnos embarazar del sistema diabólico. Tenemos una conciencia que hay que esforzarnos en mantenerla, una conciencia buena. Tenemos la instrucción del Señor, porque Él no escatima formas de cómo instruirnos. Gracias a Dios por sus ministros que hablan la verdad, porque debo decirlo que muchos ya han sido también arrastrados en la forma de pensar de este sistema diabólico. Y también tenemos al bendito Espíritu Santo, hermano. Pero, por ejemplo, la perfidia, ay de ti, dice que destruye si no ha sido destruido, y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia contra él. La perfidia es una deslealtad, es una traición, quebrantamiento de la fe. Pero lo que a mí me asombra es que la perfidia es maldad extrema. Maldad extrema. Y en los días de Noé, nos dice Génesis 6:5, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres. No dice que vio la maldad, sino que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón, o sea, un pensamiento, un entendimiento entenebrecido, dice que era hacer siempre el mal, siempre, siempre. O sea, ya no había una lucidez de hacer lo bueno, sino siempre hacer lo malo. Y ese es el mundo que nosotros como Iglesia de Cristo estamos enfrentando. Ya no es solamente un mundo de pecado, sino un mundo totalmente tomado por el enemigo. Pero el hombre tiene una vía de escape y es Jesucristo. De alguna manera, la profecía de Apocalipsis, repito, va a hacer que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Claro que sí, los van a decapitar, les van a cortar la cabeza, se van a ir salvos. O sea, todavía Dios en su grande misericordia los alcanza. Pero ¿cuántos de ellos ahorita están embarazados? Y cada día las tinieblas los está absorbiendo de tal manera que hay, hermanos, los hombres están corriendo desbocados, apoyando, promoviendo, auspiciando, invirtiendo mucho dinero en todo lo que tiene que ver con las plataformas de informática, radio, televisión, periódicos, internet, etcétera, con tal de promover lo malo, establecer leyes, comprando jueces, comprando presidentes, ofreciéndoles gobierno permanente, hermano, con tal, poniendo los presidentes que ellos quieren por medio de fraude, etcétera. Porque así está trabajando el sistema, tomar totalmente la tierra, porque al final de cuentas eso es lo que el diablo quiere. Sentarse en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. O sea, no lo deja dormir, el Señor lo reprenda, no lo deja dormir el deseo, el hambre de querer ser Dios. Pero, resumo con esto, al final de cuentas, Dios le va a prender fuego a todo. Y que definitivamente, al final, viene la separación del trigo y la cizaña. Se va a efectuar esa separación tarde que temprano, porque es una de las formas de cómo Dios concluye su plan con el hombre y poder separar lo que es trigo, lo que es cizaña. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de estar del lado del reino de la luz, con principios que Él nos ha venido enseñando por años. Tenemos la conciencia
que repito, hay que mantener una conciencia buena, y tenemos el Espíritu Santo. Pero que ahora como iglesia de Cristo, y termino con esto, ya no estamos enfrentando solamente el pecado, sino estamos enfrentando a un sistema diabólico que cada día es más absorbido por la forma de pensar del diablo y la forma de actuar. Termino. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, hay una vía de escape, hay un camino de escape, hay un camino de salida, hay una puerta de la cual puedes tú entrar al reino de la luz, salir del reino de las tinieblas, y es Jesucristo. Lo necesitas, porque si Dios puso sus ojos en ti, tarde que temprano vas a venir. Y si sientes allá en lo profundo de que Dios te está hablando y te está llamando, ven a Cristo, es un buen tiempo. Sumado a ello también, si hay alguien que se ha alejado del Señor, entre más te alejes, más expuesto estás a que Satanás te embarace y te lleve por el camino de la apostasía. Y si no recapacitas como el pródigo y vuelves a casa, renuevas tus votos, incluso tu salvación corre peligro. Y si viene alguien que esté enfermo, y es solamente decirle: Señor, sáname. Creo que tú llevaste mis pecados, llevaste mis enfermedades, llevaste la maldición de la enfermedad. Sáname, Señor. Y dedícate con todo tu corazón a buscarle. Él es fiel para sanarte también. No solamente es fiel para perdonar, sino es fiel para sanar. Estamos ubicados en el 418 Bagwell Road. 418 Bagwell Road, en la ciudad de Piedmont, Carolina del Sur. Nuestro horario de servicios es viernes a las 7 de la noche y domingos 10 de la mañana. Si tú vives por áreas circunvecinas, no tienes dónde congregarte, vente, para que Dios nos dé una palabra nacida directamente desde su corazón. Mi número de teléfono es el área 619-646-2552. Y si estás en otro país, otro pueblo, alguna nación, alguna ciudad lejos de por aquí, pues conéctate regularmente. Estamos todos los días a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Cuídense mucho, cuiden su salvación y cuiden su relación con Dios Espíritu Santo. Eso va a hacer que el sistema diabólico no nos embarace de todo lo que está embarazando a la humanidad. Bendiciones, amado pueblo. Y haz un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. Quizá Dios pueda usarte para salvar un alma. Bendiciones, amado pueblo.